Los equipos de fútbol, como lo hace cualquier empresa, presentan sus cuentas anuales cada año, donde hay un balance de situación y una cuenta de pérdidas y ganancias. Analizando esos dos informes en detalle, podremos saber la situación financiera de esa empresa, si es rentable, si tiene mucha deuda, si tiene poca, etc. Sin embargo, y sin que nos haga falta analizar todas las cuentas anuales, podemos tirar de los indicadores o las herramientas conocidas como ratios financieros, que nos ayudan a simplificar este análisis y con unos simples cálculos pues nos ayudan a saber la salud financiera de un equipo o de cualquier empresa. Estos ratios financieros o indicadores financieros los vamos a obtener haciendo simples cálculos con datos de estas cuentas anuales, ya sean datos de la cuenta de pérdidas y ganancias, del balance o mixtos de ambos. En cuanto a los ratios de balance, nos van a ayudar a medir la salud financiera general del equipo en cuestión. Y los más habituales suelen ser el endeudamiento y la solvencia. En cuanto a los ratios de la cuenta de resultados o la cuenta de pérdidas y ganancias, nos van a ayudar a medir más la rentabilidad de esa empresa o de ese club en un año determinado, no tanto la salud financiera general, sino la de ese año. Y pues bueno, algunos de estos ratios pueden ser el porcentaje de sueldos o el porcentaje de EBITDA. Y en cuanto a los ratios mixtos, pues pueden combinar datos tanto del balance como de la cuenta de pérdidas y ganancias, y por ejemplo pueden ser pues la deuda financiera neta entre los ingresos o la deuda financiera neta entre el EBITDA. Ya os comento que luego aclararemos lo que son estas abreviaciones, pero aún así sí que convendría tener una base financiera, una base de entender al menos las partidas del balance o de la cuenta de pérdidas y ganancias para poder también entender estos ratios financieros. Aunque voy a intentar simplificarlo al máximo, si no tenéis al menos una base mínima, pues os va a costar igual entender estos ratios. Si queréis adquirir esa base mínima, pues por aquí os dejo algunos vídeos más básicos donde explicamos pues lo que es las partidas del balance o de la cuenta de pérdidas y ganancias. Otra cosa a tener en cuenta también es que con estos ratios se pueden analizar tanto las empresas en general como los equipos de fútbol, pero generalmente las empresas tradicionales suelen tener ratios financieros mejores que los equipos de fútbol. Los equipos de fútbol no suelen ser las empresas más saneadas ni las más rentables. Entonces, pues bueno, los baremos de los que vamos a hablar posteriormente en los ratios serían más laxos, digamos, en cuanto a los equipos de fútbol, y en cuanto a las empresas, pues los baremos de los que vamos a hablar se quedarían bastante justos. Es decir, en resumidas cuentas, los equipos de fútbol suelen tener ratios financieros peores que las empresas. Entonces vamos a adaptar esos baremos a lo que serían las bases de los equipos de fútbol como tal. Pues venga, vamos a empezar con el primer ratio, que para mí es además el más importante de todos los que vamos a ver, que es el ratio de endeudamiento. El ratio de endeudamiento mide cuántas deudas tiene un equipo en relación a sus activos, y el cálculo es muy simple, simplemente hay que dividir el pasivo total entre el activo total. Si este ratio nos da menos que 0,6 o 60%, significará que ese equipo tiene muy poca deuda y tiene una buena situación a nivel de salud financiera general. Si está entre el 60 y el 85%, tiene una deuda bastante moderada, pero aún así tiene una situación estable. Si ya está entre el 85 y el 100%, empieza a tener bastante deuda y empieza a tener una situación a largo plazo algo complicada. Y si ya tiene este ratio es mayor al 100%, significa que tiene un patrimonio neto negativo, es decir, una situación muy mala, ya que tiene más deudas, más pasivos que activos. Como ejemplo ilustrativo en todo el vídeo vamos a utilizar las cuentas del Real Madrid. El Real Madrid, por ejemplo, tiene un ratio de endeudamiento de un 79% con datos de la temporada 2023-2024, ya que tiene un activo total de más o menos 2.700 millones de euros y un pasivo total de 2.100 millones de euros más o menos. Es decir, caería en esa franja amarilla entre 60 y 85% de endeudamiento, y lo que significa pues que tiene una deuda moderada y que tiene una situación estable a largo plazo, pero mejorable. El segundo de los ratios de balance, que sería la solvencia, es un ratio bastante similar al anterior, pero a corto plazo, digamos. Mide cuántas deudas tiene el equipo a corto plazo en relación también a sus activos a corto plazo. Es decir, el cálculo es el mismo que el anterior, pero utilizando solo los pasivos y el activo corriente. El pasivo corriente, los pasivos a corto plazo, las deudas que tiene que pagar a corto plazo, entre el activo corriente. Los activos, los bienes que tiene ese equipo o esa empresa y que va a poder hacer líquidos en el corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo o largo plazo en las empresas, generalmente el corto plazo suele ser menos de un año y a largo plazo suele ser ya a más de un año. En este caso los baremos son un poco distintos. Si este ratio es menor al 80%, significa que no va a tener problemas a priori en los pagos a corto plazo. Si el ratio está entre el 80 y el 100%, tampoco va a tener a priori muchos problemas. Va a ser una situación estable, pero ya se pueden empezar a considerar renegociaciones de esa deuda a corto plazo, ya que, pues bueno, no está tan holgado
como el que tiene menos del 80%. Si está en el baremo entre el 100% y el 150%, ya significa que tiene más cuentas a pagar en el corto plazo que cuentas a cobrar. Entonces pues conviene empezar a renegociar esas deudas a corto plazo para que no nos pille el toro. Y ya si este ratio es más de 150%, pues hay que hacer una renegociación de deudas urgente, ya que tienes bastantes más deudas a corto plazo que lo que vas a poder hacer líquido. En el caso del Real Madrid otra vez, pues bueno, el activo corriente que tenía el Real Madrid a cierre del ejercicio pasado era de unos 600 millones de euros, mientras que el pasivo corriente era de aproximadamente 800 millones de euros. El ratio se queda en un 130% aproximadamente, caería en ese baremo ya naranja, en el cual conviene renegociar algunas de esas deudas para que no nos pille el toro y que no podamos quedarnos sin pagarle. El hecho de que caiga en naranja no es un indicador tan malo, además teniendo en cuenta de que el endeudamiento a largo plazo no es tan malo. Entonces sus deudores, digamos, algunos de ellos renegociarán las deudas y les dirán que ok, pues en vez de pagarme en ese menos de un año, pues me puedes pagar en un año y medio, en 2 años o lo que sea. Simplemente se renegocia, se asume seguramente un coste de esa renegociación, pero bueno, pues al menos salvas la situación a corto plazo. Aunque bueno, para mí el indicador clave en cuanto a salud financiera, en cuanto a ratios de balance, es el que hemos visto antes, el endeudamiento, ya que bueno, implica que si tenemos un endeudamiento muy alto, implica que no hemos hecho las cosas tan bien en un periodo de tiempo bastante largo. La solvencia puede ser algo que puedes arreglar o empeorar en el corto plazo. Entonces, pues bueno, el indicador importante para mí es el endeudamiento. Pasamos a los ratios de la cuenta de pérdidas y ganancias, donde ya decíamos antes, vamos a ver cómo de rentable es la empresa, o en este caso el equipo deportivo. En los equipos deportivos, además, un ratio muy importante es el primero de ellos, el porcentaje de sueldos. El porcentaje de sueldos mide qué parte de los ingresos operativos del equipo se destinan a gastos de personal, es decir, a sueldos de jugadores. Y el cálculo en este caso es muy sencillo, simplemente hay que dividir los gastos de personal del club en cuestión, que sobre todo serán sueldos de jugadores del primer equipo, entre los ingresos operativos totales de ese equipo. Los ingresos operativos, ojo, muy importante también, excluyen los ingresos por las ventas de jugadores. Solamente son los ingresos recurrentes, digamos, que suelen ser los ingresos por ventas de entradas, los ingresos por la venta de derechos audiovisuales, lo que te pagan las televisiones, y los ingresos por patrocinios y publicidad. En este caso, además, en cuanto a este indicador, hay una recomendación de la UEFA, que es que el menos del 70% de todos tus ingresos se tienen que dedicar al sueldo de jugadores. Es decir, si este indicador es menor que 70%, estás en una situación buena, bastante buena, y además es la recomendación de la UEFA. Si estás entre el 70 y el 80%, ya estás fuera de la recomendación de la UEFA, pero bueno, aún así es una situación estable. Entre el 80 y el 100% es sostenible, digamos, es un club sostenible, ya que no estás pagando más a tus jugadores de todo lo que estás ingresando, pero empieza a ser bastante peligrosa porque estás en ese límite de si te bajan un poco los ingresos o si te suben un poco los sueldos, si tienes que fichar o lo que sea, pues ya vas a estar en una situación totalmente insostenible, que ya sería la parte roja. Si tienes que pagar a tus jugadores más de lo que estás ingresando, va a ser una situación totalmente insostenible, ya que aparte del sueldo de jugadores, pues los equipos tienen otros gastos, y si ya con el sueldo de jugadores los estás cubriendo, pues vas a tener pérdidas sí o sí. En el caso del Real Madrid, por ejemplo, tiene unos gastos de personal de unos 500 millones de euros, mientras que los gastos operativos superan los 1.000 millones de euros. El ratio en el caso del Real Madrid es del menos del 50%, lo que es un indicador muy bueno, y es además creo que el mejor equipo de la liga en cuanto a este indicador. Y el siguiente ratio de rentabilidad es también muy importante, ya que mide qué parte de los ingresos operativos del equipo restan tras haberse restado los gastos operativos. Es decir, es el porcentaje del EBITDA, que es también el EBITDA entre los ingresos operativos. Y en este momento pues os preguntaréis, ¿qué es esto del EBITDA? Pues bien, el EBITDA, por sus siglas en inglés, son los Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations y Amortizations. En castellano se traduciría algo así como los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Y es básicamente un indicador de los beneficios operativos, de las ganancias operativas de esa empresa o de ese club. Es decir, el resultado de restarle los gastos operativos a los ingresos operativos. Básicamente es un indicador que nos va a decir si en su día a día, sin tener en cuenta operaciones ajenas como fichajes o ventas, pues si ese equipo está ganando o perdiendo dinero. Si este indicador es mayor al 10%, significa que es un equipo que tiene una gran capacidad de generar beneficios con su actividad habitual.
Si está entre un 10 y un 5%, significa que aún así es sostenible a largo plazo, pero que bueno, no está generando tantos beneficios. Si está entre un 5 y un 0%, pues ya empieza a estar en una situación bastante peligrosa. Puede tener pérdidas si tiene otras contingencias, digamos, gastos financieros altos, intereses altos que esté pagando sobre mucha deuda, por ejemplo, o amortizaciones importantes. Y si ya está, si es un menor que 0%, pues bueno, tiene pérdidas casi aseguradas, y a largo plazo, si sigue así, pues va a ser bastante insostenible. En el caso del Real Madrid, al igual que el otro ratio de rentabilidad, este ratio es también muy bueno, tiene una EBITDA de 144 millones, lo que supone casi un 14% de EBITDA sobre ingresos. En el caso del Real Madrid, por ejemplo, aunque el EBITDA es bastante bueno, es muy bueno de hecho, tiene unas amortizaciones importantes que hacen que luego el resultado final de ese año no sea tan bueno, pero bueno, aún así, con lo que genera con su actividad habitual, digamos, genera beneficios importantes. Y pasando ya a los ratios mixtos, son los ratios que nos van a comparar la deuda que tiene una empresa o un equipo con ya sea sus ingresos o su generación. En el caso del primer ratio, que es la deuda financiera neta entre los ingresos, pues nos va a medir cuánta deuda tiene el equipo en cuestión en relación a todos sus ingresos, es decir, si tiene mucha deuda en relación a lo que debería de tener, digamos. Para calcular la deuda financiera neta únicamente, pues tendríamos que coger la deuda financiera total que tiene, es decir, lo que le debe generalmente a los bancos o a otros acreedores que le estén cobrando intereses, por ejemplo, los proveedores como tal, aunque pueda tener deudas con proveedores, facturas pendientes de pagar a los proveedores, no entrarían dentro de esta deuda financiera. A esa deuda financiera hay que restarle el efectivo que tiene en el banco en ese momento, y todo esto, que sería la deuda financiera neta, si lo dividimos entre los ingresos, pues tenemos el ratio. Si este ratio es negativo, si es de menos de 0, significa que es una situación, al menos en cuanto a salud financiera, muy buena, ya que significará que tienes más efectivo, más dinero en caja que deuda financiera. Algo que se suele dar en pocas ocasiones, pero que algunos equipos de la liga sí que cumplen. Si este ratio está entre un 0 y un 80%, significa que tienes poca deuda en relación a tus ingresos. Si está entre un 80 y un 120%, ya tienes bastante o mucha deuda incluso en relación a tus ingresos. Y si supera el 120%, pues tienes una deuda excesiva, tienes demasiada deuda para tu tamaño, para los ingresos que estás generando. En el caso del Real Madrid también tiene bastante deuda en relación a sus ingresos, de hecho está casi en ese baremo rojo, tiene más o menos 1.200 millones de euros de deuda financiera neta y unos ingresos operativos, ya decíamos antes, de algo más de 1.000 millones de euros, lo que da un ratio justo de 120%, es decir, estaría en ese límite de tener una deuda excesiva, pero bueno, pues como tiene una generación bastante alta y además, pues bueno, esta deuda, en concreto la del Real Madrid, es en gran parte por la construcción del Estadio del Santiago Bernabéu, entonces es a muy largo plazo, entonces pues bueno, no es tan problemática, no tiene tantas deudas a pagar en el corto plazo, incluso en los siguientes 5 años, esta deuda creo que es a 30 años o algo así, entonces pues bueno, aunque tenga mucha deuda, va a tener que ir pagándolo poco a poco, digamos. Y el último ratio es similar, pero compara esta deuda financiera neta, todas las deudas que tienen menos el efectivo, el dinero que tiene en el banco, con la generación que hablábamos antes, el EBITDA. Y este indicador es bastante interesante y muy utilizado, por ejemplo, en concesión de crédito, es decir, en analizar si le puedes prestar dinero a una empresa o un equipo, ya que lo que hace es comparar cuánto debe esa empresa o ese equipo en relación a lo que genera cada año. Entonces, dividiendo una con otra, tendríamos la información de cuántos años necesitaría el equipo en cuestión para pagar su deuda con sus ganancias operativas. En este caso hay que tener un poco de cuidado con el indicador, porque si el EBITDA es negativo, pues este indicador nos va a dar cosas raras. Solamente se puede aplicar cuando el EBITDA es positivo, ya que si el EBITDA es negativo, pues nunca vas a poder devolver tu deuda con la generación operativa, digamos, con los beneficios operativos. Entonces, para todos los casos en los que el EBITDA es positivo, pues bueno, si el indicador es menor que 0, significa que tienes otra vez más efectivo que deuda financiera, entonces, pues bueno, estás en una situación muy saneada. Si el indicador está entre 0 y 6, es decir, necesitas como máximo 6 años para devolver toda tu deuda, pues bueno, a priori no hay problemas para devolver toda esa deuda. Si está entre 6 y 10, vas a tener algunos problemas para devolver esa deuda, y si ya es mayor que 10, pues bueno, vas a tener complicaciones para devolver esa deuda. Ojo, aquí todo depende otra vez de a qué plazo, digamos, tienes esos vencimientos de esa deuda. Si es, por ejemplo, como el Real Madrid, que lo tiene a muy largo plazo, pues bueno, este indicador se puede permitir, digamos, ser más alto. En cambio, por mucho que este indicador, por ejemplo, sea de 6, que bueno, estarías en una situación buena, pero si todos tus vencimientos, por ejemplo, son a 4 años,
pues bueno, vas a tener que renegociar esa deuda porque no te da para pagar en 4 años lo que tendrías que pagar en 6. Pues bueno, en el caso del Real Madrid, otra vez este indicador es bastante alto, ya que tiene mucha deuda, es más o menos de 8,7, pero como decíamos, como tiene que devolver a esos 30 años más o menos la parte principal de su deuda, que es por la construcción del Santiago Bernabéu, pues bueno, no estarían problemas a priori. Y bueno, estos son 6 ratios principales para mí, bastante básicos para poder analizar un equipo de fútbol. Con estos 6 datos, pues bueno, podemos hacernos una idea de la situación económica de un equipo de fútbol. Sin embargo, viendo únicamente estos ratios, no podríamos concluir si un equipo está en una situación buena o mala, ya que hay que tener en cuenta bastantes más cosas, como el contexto general del club, si acaba de subir de segunda, por ejemplo. Pero bueno, pues son indicadores que nos sirven para hacernos una idea general de la situación financiera de la empresa o del club en este caso, y también nos sirven para comparar un club con otro, ¿no? De hecho, pronto tendremos en el canal, basándonos en estos ratios, pues bueno, un poco una clasificación de los equipos de la liga en función de su salud financiera, y ya os digo, nos basaremos en estos ratios y en base a ello, pues bueno, haremos, digamos, una clasificación virtual de quién sería el primero y quién sería el último en base a su salud financiera. Entonces, estar atentos al canal. Esta clasificación, al igual que un poco los baremos y los comentarios que he ido haciendo durante el vídeo, pues bueno, aunque haya una teoría detrás, son bastante subjetivos y lo que me parece a mí que sería algo saludable o no saludable para un equipo de fútbol, pero bueno, si alguno tenéis una opinión distinta, pues bueno, comentamos sin problemas. Y poco más que añadir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.